Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Santocono y vamos a ver el práctico siguiente que corresponde al módulo B, los obstáculos en la producción del inconsciente, anticipo de la producción conceptual del inconsciente, vivencia de satisfacción y vivencia de dolor. Para ver estos temas vamos a trabajar un texto que ustedes van a encontrar en la bibliografía de prácticos, que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos. Está en el tomo 1 de Freud. Y es un texto de 1895, pero nosotros vamos a tomar apenas 5 páginas, desde la página 362 a la 367. Apenas 5 páginas. Sin embargo, estas 5 páginas son bastante complejas de seguir. Probablemente el que haya intentado leerlas antes de la explicación les resulte un poco inabordable. Y además hay una cuestión de que hay mucha condensación conceptual en estas 5 páginas. Respecto del proyecto, del texto en general, nosotros, insisto, vamos a tomar las 5 páginas, pero es un texto más amplio. Les decía, es un texto que Freud no publicó. Es un texto que se publica recién en 1950, una vez que Freud ya había muerto. Y no lo publicó, podríamos suponer que en principio porque quedó inconcluso. Y en segundo lugar, porque abandona el intento de explicar en términos fisiológicos fenómenos psíquicos. Este intento lo produce solamente en este texto y sin publicar. Freud va a tratar de hablar de de lo que sería la psicología normal, porque él viene hablando de los fenómenos psíquicos patológicos y necesita encuadrarlos dentro de una psicología, de un funcionamiento global del psiquismo, ¿no? Él viene trabajando el concepto de defensa y viene trabajando la hipótesis de la cantidad, pero necesita insertarlas en un funcionamiento global del psiquismo. Y le parece realmente una tarea muy difícil de sostener y lo abandona. Pero las hipótesis, muchas de estas hipótesis, especialmente las que vamos a trabajar ahora, que son la de la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor, las retoma en el texto La interpretación de los sueños, 5 años después, que es del año 1900, y ya en ese texto va a plantear un aparato psíquico directamente, ya no va a plantear más estas vivencias en términos neuronales, sino que directamente la va a plantear en un aparato de huellas, en un aparato psíquico y en una cantidad que recorre las huellas psíquicas y no las neuronas, como en este caso. Entonces, como les decía, como les estoy diciendo, la hipótesis de Freud en este texto es partir de un aparato neuronal. Partir de un aparato neuronal le va a servir de apuntalamiento para después despegarse de lo neuronal y sí producir un aparato psíquico. ¿Cómo piensa este aparato neuronal? Bueno, en principio como sistemas de neuronas, ¿no? Sistemas de neuronas que van a tener cada sistema funciones distintas, ¿sí? A mí me gustaría simplemente decir que hay un sistema que se va a encargar de la percepción y otro sistema que se va a encargar de la memoria. Voy a hablar también de un tercer sistema, pero vamos a reducirnos a pensar estos dos sistemas, el sistema de percepción y el sistema de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas, el sistema de neuronas que se dedica a la percepción no es el mismo, ¿no? Es otro que el que se dedica a la memoria. A uno lo va a llamar sistema de neuronas pasaderas, justamente el sistema de la percepción. ¿Por qué? Porque la cantidad va a pasar, va a pasar por las neuronas sin dejar huella, mientras que en el sistema de neuronas impasaderas, que es el sistema de la memoria,
la cantidad va a investir esas huellas y va a dejar, investir esas neuronas y va a dejar huellas, perdón. Entonces, si nos atenemos al texto, vamos a encontrar una nomenclatura que está hecha, se las muestro así, perdonen la desprolijidad, son estas siglas. Ustedes se van a encontrar con la letra Q, con QN, con la letra Psi y con la letra Phi. Cuando habla de Q, tenemos que traducir cantidad. Cuando dice QN, se refiere a cantidad endógena, cantidad interna. Cuando aparece la letra Psi, se refiere al sistema de neuronas impasaderas, base de la memoria. Y cuando aparece la letra Phi, se refiere al sistema de neuronas pasaderas, base de la percepción. Entonces tenemos el aparato neuronal y tenemos que la cantidad, ¿no?, expuesto a una cantidad y que proviene de estímulos tanto externos como internos, cantidad exógena como cantidad endógena. Los estímulos externos, dice Freud, son estímulos que actúan de un solo golpe y de los cuales el organismo puede huir. Por ejemplo, si expongo un dedo a un estímulo externo como el fuego, esto va a acrecentar una cantidad, un dolor, cada vez va a doler más, pero yo puedo retirar el dedo del fuego, es decir, puedo defenderme de ese modo. En cambio, respecto de los estímulos endógenos, Freud dice que actúan de una manera continua y efectivamente de ellos no se puede huir porque son interiores al organismo mismo, ¿no? Estos estímulos endógenos son básicamente las grandes necesidades vitales. Freud menciona la respiración, menciona el hambre, menciona la sexualidad. Entonces, ¿cómo se cancelan estos estímulos? Bien, en el caso del hambre, con la provisión de alimento. Es decir, que para cancelar, dice Freud, los estímulos endógenos que actúan como una fuerza continua, se los cancela solo provisoriamente mediante una alteración del mundo exterior. Esa alteración del mundo exterior lo llama acción específica. Es decir, en el caso del hambre, la provisión de alimento es la acción específica que cancela provisoriamente ese estímulo interno. Bien, y tenemos además que el aparato funciona con un principio, que es el principio que venimos ya trabajando en algunas clases, que es el principio de constancia. ¿Qué dice el principio de constancia? El principio de constancia dice que para mantener la salud, el aparato debe mantener lo más baja o constante la cantidad de excitación, ¿no? Es decir, que tiende el aparato para mantener la salud tiene que mantener la homeostasis, el equilibrio. Y esto lo hace funcionar mediante el esquema del arco reflejo, ¿no? Entonces, tenemos a un organismo humano, al principio, que todavía pensándolo como puro organismo, sin ser subjetivado, funciona de este modo. Un estímulo ingresa por el polo perceptivo, ya sea un estímulo exógeno o un estímulo endógeno, ingresa por el polo perceptivo y descarga, ¿no? Y debe descargar para mantener la homeostasis por el polo motor, ¿no? Por una descarga por la motilidad, ¿no? Entonces tenemos esta vía, la vía que recorrería la excitación, la primera vía que recorre la excitación, Freud la va a llamar más adelante la vía progrediente. Hasta aquí, entonces, tenemos lo planteado por Freud como hipótesis de partida, ¿no? Hipótesis de partida. Pero Freud va a plantear
dos vivencias, la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor, que van a alterar radicalmente el circuito de la necesidad. A partir de lo que Freud llama vivencia de satisfacción, que es la primera que vamos a ver cómo el circuito de la necesidad queda profundamente alterado, que el esquema del arco reflejo queda profundamente alterado y que el organismo humano va a empezar a funcionar de un modo totalmente desadaptativo con el medio, ¿no? Vivencia de satisfacción, entonces, va a ser la vivencia que Freud va a proponer en este texto y que la vamos a nombrar como una vivencia mítica. Y cuando decimos vivencia mítica vamos a tener que explicar qué es un mito, para que ustedes entiendan qué estamos diciendo cuando estamos diciendo vivencia mítica.